Bueno, buenas tardes a todos y enhorabuena por este esfuerzo, lo digo en serio, que habéis hecho los últimos meses, algunos años. Creo que tiene mucho mérito y es verdad que seguramente sintáis ahora que ese peso que pensabais que después de hacer el examen se os iba a liberar, sigue estando ahí porque seguís teniendo pendiente la decisión importante para la que habéis hecho este examen. Espero que entre todos en estas jornadas os estemos ayudando a que podáis elegir y tomar la mejor decisión para vosotros. Bueno, ya viniendo a lo mío y comenzando, ya habéis estudiado y sabéis que dicen, vale, los iones pueden subir, pueden bajar, sé que hay glomulonefritis, que sí que hay jorobas, que sí hay spikes, pero ¿qué demonios hace un nefrólogo en su día a día? ¿Y por qué me debería siquiera plantear esta especialidad? Pues para empezar, ¿cómo resumir en una sola palabra la especialidad de nefrología? Yo diría que se resume en la palabra equilibrio. Y de hecho, si en el hospital fuera una película de los Vengadores, probablemente los nefrólogos seríamos Thanos, que obsesionados con el equilibrio en todo momento y dejar cada cosa en su sitio. Creo que es evidente que la especialidad se dedica al equilibrio, al medio interno, pero además pienso que es una especialidad muy equilibrada por varias razones. Empezando por la actividad diaria de un nefrólogo. Hay otras especialidades que tienen mucho papel de hospitalización o mucho papel de consultas o mucho papel de más interconsultas, que no eres responsable del paciente, simplemente te consultan las cosas. En cambio, nefrología tiene mucho peso en todas las áreas, tiene mucha planta de hospitalización, muchas consultas y de muchos tipos diferentes, tiene unidades de críticos, tiene muchas interconsultas y tiene incluso centros de diálisis en el que tú eres prácticamente incluso el médico de atención primaria muchas veces de esos pacientes, porque les ves varias veces a la semana e intentas suplir en la medida de lo posible todas las necesidades que tengan esos pacientes. Es también muy equilibrada por el tipo de paciente, porque no solo se ven pacientes pluripatológicos y añosos como otras especialidades que también, sino que también se ven embarazadas y todas sus complicaciones y pacientes jóvenes con enfermedades autoinmunes o hereditarias, y también incluso se ven niños, aunque eso es cierto que es en menor cantidad, más raro, y se dedican sobre todo a los pediatras, pero también se ven niños en la parte de nefrología. Esto es un poco triple de decir que está equilibrada, de que es una médica con su parte de intervencionismo, pero es así, cada vez la nefrología es más intervencionista, esto es bastante desconocido, y la nefrología intervencionista está totalmente en auge, cada vez se cogen más catéteres, incluso permanentes, hay nefrólogos que hacen fístulas arteriovenosas que normalmente hacen los vasculares, hay nefrólogos que ponen catéteres peritoneales que normalmente harían los cirujanos generales porque hay que hacer una mini laparotomía, y se tiene manejo de la eco, tú puedes diagnosticar una estenosis de arteria renal, puedes seguir las complicaciones del acceso vascular, diagnosticar trombosis y en definitiva puedes hacer cada vez más cosas y se está atendiendo más a ello. Y es también muy equilibrada porque tienes una parte muy general en la que tienes una visión muy amplia del paciente, muy global, muy internística, pero al mismo tiempo, a diferencia de interna o de otras especialidades, tienes una parte muy específica de especialista de tus técnicas, tus complicaciones y pacientes muy específicos que nadie te puede comer el terreno porque es absolutamente de tu especialidad, y yo creo que eso es un plus muy importante, el tener tanto la parte de interna global como la parte específica. Como otros puntos positivos, es una especialidad muy diversa, no tiene nada que ver lo que se hace en una planta, en una consulta de glomerular, en una consulta de nefritis lúpica, en una consulta de trasplante, alguien que se dedique a interconsultas y vea a los pacientes en UBI, alguien que esté en un centro de diálisis, en una sala de diálisis, alguien que esté en una consulta de diálisis peritoneal, y te permite además combinar todas estas secciones en función de lo que tú vayas prefiriendo conforme te vas desarrollando. Tienes mucha relación, mucha con los pacientes, porque sí que tenemos pacientes agudos y en esos pacientes sí que somos resolutivos, pero también tenemos una parte muy importante de pacientes que son crónicos y que empieza a debutar quizá pues, con una hematuria, una nefritis IgA,
va deteriorando función renal, tú le ves en la consulta previniendo todos esos deteriores, luego pasa a la consulta de ERCA, en el que ya vas preparando la entrada de diálisis y supliendo las diferentes funciones del riñón que van cayendo, y al final entra en diálisis, a lo mejor puede entrar en diálisis peritoneal, en su casa le acabas trasplantando, viendo en consulta de trasplantes, cuando después de 15 años le falla el trasplante, vuelve de nuevo a diálisis y le vuelves a ver, entonces te permite verle a lo largo de años, y eso yo lo veo como una ventaja, pero es cierto que hay pacientes que el paciente crónico le puede echar para atrás y puede ser un inconveniente. A mí me parece una especialidad muy retadora por todo lo amplia y todos los campos que se deben conocer, desde inmunología, infecciosas, paciente crítico, y también tienes cosas básicas de química, física, hacer cálculos, manejar ecuaciones, fórmulas, vamos. Y eso hay gente que también le puede echar para atrás. A mí me parece que quizás apela a mi lado friki, pero yo creo que eso es otra ventaja de la nefrología. Lo que he comentado del intervencionismo, y que la nefrología pues sigue creciendo, seguimos descubriendo cosas, cada vez tiene más futuro, se ven más pacientes porque se usan más terapias farmacológicas agresivas, más inmunoterapias que también tienen complicaciones inmunomediadas nefrológicas. Y como curiosidad, bueno, ya sabéis que el cloto es una enzima que produce el riñón y que tiene mucho que ver con el envejecimiento, así que quién sabe si en algún momento los nefrólogos también seremos los expertos en rejuvenecer a las personas, nunca se sabe. Como puntos negativos, pues ya he comentado que el paciente crónico, si te echa para atrás, probablemente te deberías replantear hacer nefrología, porque siento que hay mucha parte de paciente crónico, que si te asusta esta complejidad de controlar tantos cambios, que yo veo como un reto, pero siento que puede echar para atrás. Luego, se tiene poco reconocimiento en general por la población, no tanto dentro del hospital sí que se está bastante reconocido, pero fuera no se sabe muy bien qué es un nefrólogo y probablemente os lo preguntarán vuestra familia una y otra vez porque no entienden muy bien lo que habéis elegido. Tiene poca privada, eso es cierto, si bien se suple con los centros de diálisis, que son centros concertados, en el que además puedes tener una vida diferente de la vida hospitalaria, sin guardias, con tus pacientes propios que conoces y manejas. También tiene una parte de que hay muchas veces que se dejan fuera de los estudios a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o en diálisis, entonces hay veces que no tenemos evidencia total de lo que está haciendo. Esto no es como cardiología u otras especialidades, que hay protocolos estandarizados de lo que hay que hacer. Aquí muchas veces es la experiencia y basarte en estudios que realmente no han estudiado tus pacientes y esperar que se comporten de manera parecida. Luego, ahí es cierto que tiene un poco menos de apoyo en la industria farmacéutica que otras especialidades, aún así sí lo hay, y se siguen montando congresos, se siguen dando financiación para ensayos y cosas, pero en menor medida que otras especialidades. En cuanto a las rotaciones, pues muy sencillo, se hacen rotaciones al principio fuera de nefrología, hay gente que hace menos meses, como 9 meses, un año, y hay algunos hospitales, sobre todo algunos hospitales de Cataluña, en Santander y el Son Espases de Mallorca, que se están el primer año y medio fuera del servicio, rotando en diferentes sitios, se rota sobre todo en medicina interna, en cardiología, y luego, depende del hospital, pues hay otras rotaciones muy relacionadas con la nefrología, como la UCI, las enfermedades infecciosas, endocrino, anatomía patológica, urología, digestivo, y bueno, dependiendo del hospital hay diferentes combinaciones, y os recomiendo que lo preguntéis. En cuanto a las rotaciones, ya llegas a tu casa, nefrología, y después pasas por las diferentes secciones, tanto las plantas, el trasplante, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, las consultas y las interconsultas. Hay algunas rotaciones también en ecografía, tanto externas como en tu propio hospital si lo tiene, y luego está la rotación externa que tienen la mayoría de especialidades. ¿Cómo elegir hospital? Pues bueno, esto es llegar a un equilibrio. Hay que encontrar el hospital más o menos que toque todos los palos. Si puede tener tu hospital trasplante, mucho mejor porque lo vas a vivir en las guardias. Si no lo tiene, no pasa nada porque vas a hacer rotación externa en un hospital que lo tenga y lo vas a aprender. Pero si lo vives día a día, mucho mejor. Hay técnicas y cuestiones que están a medio camino en diferentes especialidades, son terrenos frontera que a veces causan confrontación, pues
La mitad de los hospitales de nefro no lleva las técnicas continuas, las diálisis continuas, sino que las lleva la UCI. Entonces sí te puedes formar en técnicas continuas porque lo lleva nefro mucho mejor. La féresis hay en sitios que lo lleva hematología solo. Si lo puedes llevar tú, mucho mejor. Las consultas monográficas, saber qué tipo de consultas hay. Si se libran las guardias, que salvo un par de excepciones o pocas excepciones, en general sí se libran, pero preguntadlo, aseguraros. Saber quién hace las biopsias renales, que si es el nefrólogo por sí mismo, mucho mejor. Saber que si podéis tener manejo de la ecografía, mucho mejor. Y saber, pues, lo del intervencionismo, si vosotros, cuantas más cosas podáis hacer, mejor. Si vosotros ponéis los catéteres permanentes, si vosotros podéis seguir con la ecografía el acceso vascular, si podéis hacer vosotros mismos tanto las fístulas o colocar los catéteres peritoneales, pues mucho mejor, y eso es un plus que os diferenciará de otros nefrólogos en el futuro y que se valora mucho luego a la hora de contratar. Y en cuanto a la diálisis peritoneal, lo importante es simplemente que tenga volumen suficiente para que veáis pacientes y sus complicaciones, pero con que tengan más de 20 pacientes el programa seguramente sea suficiente. En cuanto al ranking nacional, os he dejado aquí pues, los hospitales que tienen trasplante, que como digo es lo recomendable. Yo, si pudiera elegir y tenéis la posibilidad de elegir un hospital con trasplante, son los que están aquí. Hay un rango amplio de números con los que se cogen. No necesariamente tiene por qué ser Madrid. Hay hospitales muy buenos en prácticamente todas las comunidades. Os he marcado en negritas los que sí que se suelen coger en los 2.500 primeros puestos. Y bueno, tienen sus diferencias. Hay hospitales pues, más intervencionistas y hospitales menos. Eso preguntadlo. Preguntad las sensaciones que os dan, el ambiente. Y os recomendaría que, si tenéis la posibilidad, ir a visitar los hospitales que tenéis más probabilidades de coger. Porque no es lo mismo que te lo cuenten por teléfono o por lo que sea, que vivir el ambiente y ver tú cómo te sientes en ese ambiente, en las instalaciones y cómo te ves yendo allí, trabajando allí los próximos 4 años de tu vida. En cuanto a las dudas de las especialidades, pues yo antes de empezar dudaba con medicina interna porque me gustaba todo y buscaba una especialidad amplia y global. Creo que la nefro lo tiene e incluso diría que da más, pero bueno, no me quiero meter con mis compañeros internistas, que también les quiero mucho. Y la hematología, porque también me parece que es una especialidad que hay que tener mucho conocimiento de la inmunología, también tiene trasplante, también tiene sus propios pacientes muy específicos, muy crónicos. Y ahora que ya soy R2, pues bueno, seguiría dudando con medicina interna probablemente. Creo que nefrología tiene una mezcla curiosa de medicina interna y medicina intensiva, porque hay que manejar las dos cosas, tanto la planta y la planta de hospitalización y pacientes más crónicos, como situaciones más agudas de edema agudo de pulmón, hiperpotasemias, paradas cardíacas, y saber reaccionar rápido, y eso te lo da la nefro. Y luego especialidades que tienen trasplante, enfermedades autoinmunes y pacientes crónicos específicos suyos, como son los gastroenterólogos y los hematólogos, de nuevo. Y no mucho más. Espero haberos ayudado y bueno, estoy disponible para vuestras preguntas.